Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos a una invitada preciosa, a la licenciada Ruth Seade Flores. Bienvenida. Gracias, Jenny. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y con la teleaudiencia este testimonio sobre la oración, que espero que sea agradable para todos. Demos inicio a este programa presentando a nuestra anfitriona, Adorita. Bienvenida. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Deseamos muchas bendiciones donde quiera que esté conectado con este programa. Nuestra invitada de hoy, la licenciada de Flores, ha sido y es un testimonio de la eficacia de una vida de oración. Y vamos a comenzar preguntándole, licenciada, ¿cuáles son los dos puntos de vista de la oración? Pues la oración hay dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de la persona que la hace y otro desde el punto de vista de quien la recibe, que por supuesto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el punto de vista de la persona que lo hace, cuando la persona derrama su alma delante del Señor, expresa sus sentimientos a Dios, sus deseos, todas sus emociones que las puede volcar ante el Señor. Y cuando nosotros podemos ver desde el punto de vista de Dios, nuestras oraciones, dice la palabra, que suben como olor fragante. A nuestro Padre le encanta recibir las oraciones de sus hijos. Siempre en la palabra de Dios, en el Salmo 42:1, el salmista dice, suba mi oración delante de ti como olor fragante. También en Apocalipsis tenemos otras preciosas citas que nos hablan de que Dios recibe la oración como algo, aroma agradable, olor fragante ante su presencia. Hay una cita que a mí me encanta mucho y es en Apocalipsis 8:3, que habla de que el ángel del Señor estaba allí para añadir incienso a las oraciones de los santos. Cuando nosotros oramos y realmente no sabemos cómo orar a la perfección, el Señor se encarga de añadir incienso para que nuestras oraciones lleguen a su presencia tal y como deben de ser para Él. ¿Y cómo podemos comprobar la eficacia de la oración? A través de la paz que el Señor nos da. Cuando nosotros oramos podemos sentir ese descanso, esa paz, podemos soltar cualquier preocupación, toda pena que nos acoja, porque la hemos llevado delante de la presencia del Todopoderoso. Y sabemos que su palabra es verdad, Dios no miente. Sabemos que la oración tiene sus principios. ¿Nos podría explicar acerca de eso? Sí, los principios de la oración están quizás enmarcados en la oración modelo. Los discípulos querían aprender a orar porque veían la eficacia, los resultados de la oración del Padre y le dijeron en una ocasión, uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor le dejó la oración modelo y allí es donde nosotros podemos llevar y guiar nuestra oración cuando queremos acercarnos a su presencia. Así es, en Lucas capítulo 11 y en Mateo 6, versículos de 9 al 13, podemos leer al respecto del modelo de la oración que Jesús nos está dando. Y hay otra oración bíblica que a usted le ha impresionado. Sí, hay una oración que a mí me impresiona tanto y es la oración de confesión. La oración de confesión cuando David
fue confrontado con el profeta Natán. David había pecado, había cometido adulterio, asesinatos, etc. Pero el profeta Natán lo confrontó y David reconoció su pecado, lo confesó y pidió perdón, aceptó realmente. Realmente es un error cuando nosotros no reconocemos nuestras faltas, pero delante del Señor nosotros tenemos que llegar todas nuestras faltas, volcar nuestro corazón para poder ser limpios y poder recibir el perdón del Señor. ¿Recuerda alguna expresión del salmista David en ese momento que oró reconociendo cuán pecador era? Sí, el salmista siempre estaba diciéndole al Señor: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva un espíritu dentro de mí. El salmista en esta oración, él le decía al Señor: mi pecado te declaré, en pecado fui concebido. Y él está con su corazón bien contrito, dándose cuenta realmente de que él había sido un pecador y le pide: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hay otra expresión que dice el salmista: mientras callé, envejecieron mis huesos. Este es un hombre, un rey, un hombre de autoridad, un hombre que difícilmente puede mostrar su flaqueza. Mas sin embargo, ante la presencia de Dios, a través de la oración, él pudo tener esa actitud de humillación, Humildad. y reconocer cuánto daño le hacía a sí mismo el callar su pecado, el no reconocerlo. Pero cuando delante de Dios se puede reconocer nuestra miseria humana, nuestra pecaminosidad, nuestras rebeliones, entonces ahí viene esa sanidad para el alma, ahí viene esa libertad del pecado que ha esclavizado o ha oprimido. Entonces podemos también reconocer que la oración de confesión igualmente nos libera del error de estarnos justificando. Exactamente, hermano. Porque es un hábito que generalmente tenemos las personas, nos justificamos acusando a otros, buscándole a otros defectos. No, él es el culpable. No, por aquellos que no me dan buen testimonio. Pero delante de Dios no vale ninguna justificación, ¿verdad? O pequé porque me provocaron. No, porque Dios nos capacita por su Espíritu Santo también a tener templanza, a tener dominio propio. Bueno, ¿hay otras clases de oraciones que podría mencionar, licenciada? Sí, hay muchas clases de oración que nosotros podemos hacer. Dijéramos, como en la oración modelo que estábamos al inicio, siempre se inicia exaltando al Señor. En esa podríamos hacer oraciones de alabanza, oración de adoración, oración de gratitud, de comunión cuando nosotros nos apartamos a solas con el Señor, a expresar nuestro sentir, quizás más nuestra gratitud, nuestro amor por todo su amor para con nosotros, por sus beneficios, por el sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario, que Él sufrió todo por nosotros. Ese tipo de oraciones nosotros las podemos realizar cada vez. También hay otra oración de petición, que la gran mayoría de personas hacen de la oración como un sinónimo de petición, y muchas veces nosotros nos acercamos al Señor solo a pedir y se nos olvida que tenemos nosotros que también tener un corazón agradecido, un corazón humillado, como lo hizo el salmista, que él se humilló, y por eso el salmista David fue llegado a ser para Dios como un hombre conforme a su corazón, no porque era bueno, sino que porque fue humilde para presentarse delante del Señor. Qué importante es para Dios que nosotros tengamos corazones humildes, que Él nos ayude. Así es. Y verdaderamente las peticiones, los ruegos no son un sinónimo de oración, porque la oración es
poder hablar con Dios. Es un momento en que podemos dialogar con Dios, dialogar en el sentido de que le podemos presentar a Él no solo lo que nos aqueja, no solo el ruego de lo que anhelamos tener respuesta, sino adorarle, exaltarle, Sí. y sobre todo, como usted decía, licenciada, agradecerle por sus bondades de cada día. Solamente abrir los ojos cada mañana es una bendición Amén. de Dios por la cual debemos estar agradecidos. El tener un trabajo y el no tener trabajo también, aun cuando se nos es negado, voy a decir, ese privilegio de tener un trabajo, y necesita usted andar presentando solicitudes, currículum, y está cansado de hacerlo, mas sin embargo, en medio de ese tiempo estéril, en medio de esa escasez, puede levantar acción de gracias a Dios, que en esa acción de gracias a través de la oración puede venir esa respuesta de provisión de trabajo, y puede venir, y viene sobre todo, nuevo aliento para su vida. Licenciada, la oración también puede ser una medida preventiva antes de que nos vengan momentos difíciles, pero es necesario hacer de la oración un hábito. ¿Cómo ha hecho la licenciada hacer de su vida un hábito de la oración? Bueno, esto es una cosa preciosa. La oración realmente, para hacer un hábito de la oración hay que orar, hay que practicar la oración, pero muchas veces no brota la oración como me puede brotar a mí cualquier otra expresión, sino que tengo que esforzarme. También la oración es algo que es bastante interrumpida. Cuando nosotros queremos apartar nuestro tiempo para oración, vienen un montón de interruptores a nuestra mente, que deje tal cosa, que tengo que hacer eso. Y yo considero, de acuerdo a la palabra, que porque cuando nos metemos a la oración, vamos con la conciencia que entramos a la presencia del Señor. Y a eso el enemigo no le gusta, y por eso trata de interrumpirnos. Por eso es que la oración es bastante atacada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decidirnos a orar, que vengan los pensamientos que vengan. Yo quiero entrar a la presencia del Señor, yo quiero hablar con mi Señor, yo necesito expresarme delante de Él, y el Señor me va a fortalecer, me ayuda. Después, cuando nosotros vamos aprendiendo a buscar la presencia del Señor, porque sabemos que es lo mejor que nosotros tenemos para nuestras vidas, ya se nos facilita y podemos pasar horas y horas en la presencia del Señor y el tiempo se nos acorta. Es una delicia entrar, tener conciencia que cuando nosotros oramos no estamos hablando, no estamos haciendo una repetición, sino que estamos entrando al corazón de Dios, llevando al Señor ese olor fragante, esa aroma que Él recibe con tanto amor, con tanta gratitud, y que por si mi oración no está bien hecha, se encarga de pulirla con más incienso que Él tiene, su ángel echándole, para que nosotros podamos gozarnos en su presencia. También me encantaría agregar otro detalle a esto de la oración, hermana Dorita, y es el hecho de que el Señor nos dejó el bautismo del Espíritu Santo, la oración en lenguas, que ha sido un tema bastante controversiado, pero de acuerdo a la palabra el Señor lo dejó, y esta es la oración más directa que nosotros podemos tener. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, es importante usar ese don precioso que el Señor nos ha regalado. ¿Quién la inició o cómo inició usted su vida de oración? Ay, qué linda pregunta. Yo era muy niña y yo veía a mi hermana mayor orar. También tuve un padre espiritual
que nos enseñó a orar desde niña. Íbamos a un culto de niños preciosos, pero yo veía, fue una noche en un culto en mi infancia, habían cultos todas las noches, íbamos a la iglesia y en ese tiempo yo aprendí la necesidad de orar, sí. Lindo. No le puedo decir que yo era una cristiana oradora, pero tenía la semillita sembrada. Cuando a medida que el tiempo pasa, uno crece y se encuentra con situaciones difíciles en la vida, sabe para dónde correr, a dónde acudir. Y eso es lo que a mí me ocurrió, que en mis momentos de dificultad yo pude tener el socorro divino del Señor a través de la oración. Y hablando de dificultades, sé que usted ha pasado momentos extremadamente difíciles. Bueno, uno de ellos es cuando su padre falleció cerca de un 24 de diciembre. Exactamente. ¿Y cómo es que en ese momento su vida de oración la confortó a usted y a su familia? Es que Dios es fiel y la palabra de Dios es verdad indiscutiblemente. Cuando nosotros nos enteramos de la situación, yo realmente me sentí como un trapo que cayó al suelo. Pero en el momento la palabra de Dios vino a mi mente, aquel versículo que está en Apocalipsis 9:6, cuando habla de que va a haber un tiempo que la muerte va a ser atada y que la gente va a desear morirse y no va a poder. Entonces la casa inmediatamente se llenó de personas, amistades, porque mi papi era una persona muy estimada y yo pude salir después de dejar a mi mamita allí, que oré con ella, y les pude testificar a la gente y decirles que para nosotros que creemos en el Señor, la muerte es el vehículo que nos lleva a la presencia del Señor, y qué dichosos que todavía existe ese vehículo, porque va a haber un tiempo en que la gente va a querer morirse y no va a poder morir. Así es. También otro momento difícil que puedo recordar en su vida, y es cuando su hermano Carlos Sea, siendo muy joven, falleció. Y yo pude observar en usted una gran fortaleza, un gran consuelo. Recuerdo que hasta levantó una alabanza en ese momento del funeral. ¿Puede compartirnos de eso? Sí, Dios es fiel, cada cosa, Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Fue un tiempo realmente bien fuerte para mí, era mi hermano mayor, era el dolor más grande que yo tenía, menor, perdón, era el momento difícil. Yo oraba al Señor, pero con aquel apego, oraba a mi voluntad, a mi gusto. Jamás yo le dije, Señor, sea hecha tu voluntad con mi hermano. Y de paso, en este tiempo yo aprendí a entregarle al Señor las cosas y no regatearle la vida de nadie al Señor, porque lo que nosotros hacemos es prolongarles el sufrimiento a nuestros seres amados. Pues con relación a mi hermanito, fue un tiempo largo, tremendo, pero cuando el Señor se lo llevó, para mí fue difícil. Yo no he tenido quizás un dolor más fuerte, ni mi madre ni mi padre, como porque el apego que yo tenía, y no te lo lleves, a pesar de que en mi corazón había ya aquello escondidito de que el Señor ya tenía sus planes. He aprendido con los años de que lo que Dios hace es perfecto. Eso lo tengo tan seguro, gracias al Señor por los sufrimientos que nos enseñan. Pero fue tan difícil, pero creía yo que había aceptado realmente. Yo le decía, Señor, yo creo que tú te llevaste a mi hermano, tanto que esa alabanza, yo me acuerdo que yo le daba gracias al Señor y le decía, en momentos como este te cantaré, te alabaré, te diré que te amo. Y se lo decía de corazón, pero muy dentro de mí todavía había una espinita quizás que yo no había tirado a los pies del Señor, no lo había llevado al altar para que el Señor la consumiera. Y un día estaba yo leyendo la palabra en Jeremías
Jeremías 15:15. Y yo leyendo cómo Jeremías se quejaba delante del Señor y le decía, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y Jeremías le presenta al Señor a lo que mi modo de decir es como un currículum, Dorita, que le decía, Señor, mira que yo no me he sentado en compañía de burladores, yo he hecho lo recto, me senté solo. Y Jeremías está como justificando, yo no merezco esto. Pero el Señor trata con Jeremías de una forma bien fuerte, y cuando Jeremías se está quejando, el Señor le dice, Jeremías le dice al Señor, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Cuántas veces nos ha pasado nosotros que hemos pasado por ese lugar? Pero a lo que a mí me golpeó y me transformó, cuando Dios le contesta a Jeremías, si te convirtieras. Si te convirtieras, yo dije, Señor, si a Jeremías le está diciendo eso, ¿dónde quedo yo? Y le da, el Señor no solo le dice si te convirtieras, sino que también le da un regalote que le dice, si te convirtieras y entresacares lo precioso de lo vil, yo te restauraré y serás como mi boca. Mire, para mí eso fue algo que me dejó totalmente nueva, y yo tuve que pedirle perdón a Dios, y desde entonces yo pude ser libre para adorar al Señor, para alabarlo, y por difícil que las situaciones parezcan ser, yo sé que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto y que su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que yo estoy aprendiendo cada día que Dios es perfecto, y que si la Biblia lo dice. Yo aprendí hace años con un hermano que él ya está en la presencia del Señor, que él decía, se llamaba el hermano Paul Olson. Él decía, Dios lo dijo, es un hecho y yo lo creo. A mí me encantó esa expresión, la anoté en mi Biblia y la repetía. Con los años yo pude no repetirla, sino que vivirla. Si Dios lo dijo, ahí estuvo todo, yo lo creo. Amén. Y reconocer como Jeremías, después de que está presentando su causa, como usted lo ha mencionado, pero al final, cuando ya comienza a escribir el libro de Lamentaciones, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sí. Por misericordia de Dios estamos. Él extiende, si Él nos prolonga la vida, es una extensión de su misericordia. Amén. Y si Él la toma, igual, mayor es su misericordia, porque si hemos guardado la fe, nos toma para estar en la presencia de Él, para vida eterna y no amén, para condenación amén, eterna. Amén. ¿Y qué le diría la licenciada Ruth Sea de Flores a personas que quizás nos están escuchando y se sienten que ya no quieren continuar en la fe porque oraron por la sanidad de su familiar? En ningún momento contemplaron una pérdida o una muerte, sino que contemplaron solamente la opción del milagro. ¿Qué podría recomendarles a ellos? Este es un proceso precioso, pero para mí aprender a leer la palabra, pero leer la palabra sabiendo que es palabra de Dios. Respetar, amar, creerla, porque si nosotros leemos la palabra y no la creemos, eso no va a tener resultado. Entonces, pero saber que Dios es soberano, que Dios no se equivoca, que lo que Él hace es siempre lo mejor para nosotros, y en su momento nosotros vamos a ver las razones. En su tiempo el Señor nos va a mostrar, mira, por esto ocurrió esto, pero ya hemos pasado por el desierto. Es que esa es la palabra. Como los israelitas tuvieron que pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
confiar en que Dios no se equivoca, que lo que Dios hace es lo mejor, alabarlo y adorarlo porque Él es soberano. Sí, amén. ¿Significa todo esto que Dios es suficiente para la licenciada Ruth Sea de Flores? Lo máximo. Yo soy apegada a lo que decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Se lo digo de corazón. Si yo no tuviera a Dios en mi vida, yo creo que ahorita estuviera dando lástima, pero Dios está conmigo en cada detalle de mi vida. No hay detalle en mi vida que yo no pueda entregárselo al Señor y aceptar lo que Él me manda. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Él es precioso. Amén. Muchas gracias, licenciada. Dios es galardonador de los que le buscan, como dice las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo le podemos buscar? A través de la oración, que ha sido ese hábito que la licenciada ha tenido en su vida y ha sido sustentada, fortalecida en medio de muchísimas pruebas. Pero aquí está, con un corazón que glorifica a Dios, que le agradece a Dios. Yo le invito a usted que está en la teleaudiencia, que pueda, que procure esa vida de oración, que pueda usted orarle al Señor y decirle: Dios mío, quizás hasta este día me he estado justificando, me he justificado por no tener esos momentos de oración, he tal vez antepuesto otras situaciones para no apartar tiempo y hablar contigo a través de la oración. Pero le digo, ahora puede decirle: Señor Jesucristo, perdóname por mi falta de interés para orar. Decido hoy tomar tiempo para hacer de mi vida una vida que ore, una vida que dependa de ti a través de la fe y a través de la oración. Lea las Sagradas Escrituras. En ellas encontramos verdaderamente aliciente para nuestra vida. Y encontramos igualmente esos parámetros para tener una vida de oración, para esperar en Dios, para esperar su respuesta. Allí encontramos vidas que dan evidencia de que Dios responde a la oración. Dios respondió a un Abraham, propiciando el cordero en vez del sacrificio que él iba a presentar de su hijo. Él le respondió a Daniel, otro hombre de oración. En fin, Dios puede responderle a usted. No importa la edad, si es una persona que piensa: ay, ya me pasaron tantas cosas, ya estoy mayor, ¿de qué sirve que ore? Todavía es tiempo que entregue su vida a Dios a través de la oración y tenga mejores días. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Hemos sido invitados en este programa a orar. Orar es platicar con Dios. Orar sin desmayar, sin cesar. Haz tú de la oración parte de tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.